Hola, mi nombre es Agostina Morales y este es el primer parcial de la materia Procesos Sociales de América, propuesto por la cátedra a cargo del profesor Daniel Ontiveros de la Universidad Nacional de Salta en el año lectivo 2019. Esta modalidad de hacer una conferencia relacionando los conceptos, aplicando todo lo que venimos haciendo en las clases, para poder organizar todo el material hasta ahora visto y poder definir y tener claro ciertos conceptos que son imprescindibles en lo que es la materia para poder lograr este aprendizaje genuino acerca de ciertos temas que vamos a ir explicando. Los temas vistos en clase son la problematización sobre las diversas definiciones de una historia, la problematización sobre el problema de las fuentes indígenas, los conceptos de reciprocidad, redistribución y tributo en el Estado Inca y los principios organizativos incaicos, dualidad, tripartición, cuatripartición y sistema decimal. Primero, entonces, surge esta pregunta de ¿qué es la etnohistoria? Teniendo en cuenta la bibliografía que fue propuesta por la cátedra, podemos dar cuenta que no existe una única definición que uno diga, la definición de una historia solamente es esta y fue esta y no cambió más. No, sino que la definición de una historia va a estar determinada por el investigador en ese momento, por el contexto y desde dónde se la define. Por ejemplo, originalmente era considerada la historia de los pueblos ágrafos, también como la historia de la gente sin historia. Pero esta definición era muy discutible, porque no es que ellos no sabían escribir o que no tenían un sistema de escritura, sino que sí, porque había inscripciones en las piedras, en los huesos, en la madera, en el papel. Pero el hecho de que nosotros no tengamos esta posibilidad, no seamos capaces de leerlos, no los convierte a ellos en ágrafos. La dificultad que está entonces en lo que es las fuentes es que hay una mezcla de estos lenguajes español y lenguas indígenas, por eso es que se dificulta su lectura. Así nos vamos acercando a una definición más reciente de acuerdo a los distintos aportes que fueron surgiendo a lo largo de los años. Es considerar a la etnohistoria como el estudio histórico de cualquier pueblo no europeo donde su trabajo de estudio va a ser eso, reconstruir la historia de los pueblos indígenas antes y después de su contacto con Europa, mediante la utilización de fuentes orales, documentales, aportes en la antropología cultural y social. Así vamos estableciendo ciertos pasos que nos van a conducir para poder llegar hacia una definición. Son, primero, considerar a la etnohistoria como un campo interdisciplinario. Esto quiere decir que va a trabajar con otras disciplinas como la historia, la antropología, la lingüística, la biología, la arqueología, entre otras disciplinas. Otra parte muy importante es poder delimitar el objeto de estudio. En este caso, de la etnohistoria, es este otro cultural. Otro paso importante es saber cuál es el método que utiliza. Es la etnología y la heurística, que los va a sacar de lo que es la antropología y la historia. También las fuentes. Aquí es muy importante señalar que las fuentes son el vestigio del pasado o objeto fuente, pero para que sea considerado una fuente tiene que significar algo, tiene que tener un sentido. Por eso aquí las fuentes van a ser todas aquellas que van a surgir de este contacto cultural, como son las crónicas, las visitas, los códices, la tradición oral, las fuentes escritas, etc. Y esto nos permite llegar a formar una definición. Es una disciplina que va a estudiar entonces a ese otro cultural, es decir, a los pueblos indígenas,
sometidos al proceso de descolonización antes y después del contacto con Europa. Y se va a caracterizar por esta interdisciplinaridad, que es esta convivencia, esto de recurrir a otras disciplinas que la van a nutrir, como por ejemplo la historia, la lingüística, la biología, la sociología, entre otras. Ahora vamos a abordar el problema de las fuentes indígenas y, de acuerdo a la bibliografía que propuso la cátedra, ¿por qué se dice que es crónica de lo imposible? Los escritos indígenas intentaron recrear este pensamiento andino desde una idea como un sistema totalizante, es decir, con dimensiones de un pensamiento europeo. Sin embargo, para los andinos, las fuentes del conocimiento eran totalmente diferentes. Esto quiere decir que nunca habían estado bajo esta organización de una cronología absoluta. Las crónicas tratan de que esta narrativa del periodo de la conquista esté hecha con auténticos materiales andinos, que estén ajenos, alijados de esta diacronía europea. Pero es cierto que hay una contradicción de términos en sus trabajos, por lo que se dice que su legado es una literatura de lo imposible. Y va a decir que si se eliminara todas estas controversias, todos estos obstáculos, todas estas contradicciones, directamente desaparecería la obra misma. Ahora es importante establecer como unos puntos que tienen que ver, por ejemplo, con la raíz de conflicto. En las crónicas indígenas, esta raíz de conflicto está en la divergencia entre estas concepciones andinas y la europea. También que para los andinos las fuentes del conocimiento diacrónico eran totalmente diferentes y nunca organizadas sobre esta cronología absoluta. El pasado útil estuvo centrado en esta tradición oral dinástica, en el registro en quipus, en la constelación de las momias reales y en el calendario espacio ritual. Ahora vamos a exponer crónicas indígenas. En primer lugar, vamos a tener la de Titu Cusi Yupanqui. Fue el segundo y penúltimo monarca del estado sucesor del Tahuantinsuyo. En lo que es esta crónica, ofrece una transposición de lo que es la ideología política incaica a la jerga española, donde apunta esto, a que se cree un puente conceptual entre el ideario andino y el español. También en una categorización de estas acciones incaicas para que lleguen a ser inteligibles en estos términos legales españoles. Y adoptar una clasificación de estas acciones entre los europeos y los incas para que se pueda establecer esta conexión recíproca. También se buscó que los europeos se acomoden a estos imperativos del pensamiento andino. También tenemos entonces ahora lo que es la crónica de Huarochirí. Huarochirí, el autor, enfrentó esta tarea de introducir el mundo andino en la historia de redención cristiana, donde se expresa esta transición en términos míticos andinos con la visión cristiana del mundo. Esto tiene que ver con que se expone ahí que las cosas y los hechos andinos dice que reciben a menudo nombres españoles, por ejemplo el sacrificio, que es llamado como ofrenda. La clave aquí es el valor positivo de la palabra española que es introducida. Y además, en esta crónica, se supone que se identifican más de 100 palabras castellanas dentro del texto quechua y se introduce arbitrariamente palabras españolas en vez de sus equivalentes quechuas. Después tenemos por último la crónica de Pachacuti Yamqui. Era un señor étnico de rango medio oriundo de la región vecina del Cusco. En sus crónicas se ve esto de erigir un puente ideológico en esta que descansara en realidad en esta relación global cuya profundidad fuera la secuencia completa de la historia sagrada de ambos dominios. Esto de reivindicar, como dice, la posición de los hombres andinos como católicos, ya que aunque los andinos no tenían el Evangelio, estaba esta visión de Dios verdadero,
no era algo ajeno a ellos, sino que estaba presente, porque tanto en la religión andina como en lo que es la religión europea está el discurso que se enfoca en esto de dirigirse hacia una divinidad y donde se espera esa respuesta sobrenatural. También establece esta existencia en el nuevo mundo de una historia sagrada, que es similar a la del viejo mundo, y donde se propone esta exploración del culto andino como posible vehículo para una doctrina universal. Y vamos llegando a la conclusión de estas crónicas, que tiene que ver con que esta primera generación de escritores andinos, que al apropiarse de lo que es la escritura, lo que buscaban ellos, su esfuerzo iba con el objetivo de reclamar en lo que es el pensamiento lo que se había perdido en la batalla. Una pérdida que sobrepasaba esta pérdida de millones de vidas, de soberanía, de riqueza, sino que incluía este sentido de un cosmos ordenado. Los escritores andinos, como dice en las crónicas y en el texto, que eran para sus propios fines sobrevivientes del fin del mundo, donde también se admitían lo que es el concepto de sucesión de mundos y concediendo a la humanidad orígenes múltiples. La literatura andina también sostienen que pertenece a una clase sui generis, una clase diferente, ya sea del mito o de la historia, y de hecho opuesta a ambos. Y ahora entramos en lo que es la organización social del mundo andino. La actividad más importante era la agricultura y se basaba principalmente en lo que es la recolección de la papa. Además, se cultivaba maíz, camote, zapallo, etc. Aquí lo más importante es que la organización social era el Ayllu. Ahí el trabajo era considerado como una plenitud existencial, que estaba basado en la reciprocidad y en la solidaridad entre sus miembros. Ahora, ¿qué es el Ayllu? Este concepto también presenta una cierta complejidad a la hora de poder definirlo. ¿Por qué? Porque tiene múltiples implicancias, porque es dinámico, porque la realidad está en constante cambio, porque tiene que adaptarse a un contexto y porque tiene que adaptarse a las nuevas necesidades del hombre andino. El Ayllu es un elemento total de cohesión social, porque ¿qué hace? Agrupar, nuclear, concentrar a estas relaciones que se van a expresar, ya sea de manera económica, de manera ritual, de manera social, de manera parental, donde las bases del Ayllu van a ser los de solidaridad y reciprocidad. También vamos a decir que es una institución que va a reunir a este grupo humano desde una posición comunal, donde cada miembro tiene responsabilidades y debe participar en lo que es la satisfacción de la contribución tributaria. ¿Cómo? Mediante el trabajo. Sus tierras eran una unidad indivisible y usufructuables. Ellos trabajaban en la tierra. El que era tenedor de esas tierras era el curaca, que era el jefe. El Ayllu aparece como una unidad social, donde la tarea entonces se va a repartir entre cada grupo, manteniendo una cohesión entre ellos. Y estos lazos son muy fuertes y significantes a tal punto, este vínculo entre el Ayllu y los individuos. ¿Por qué? Porque vemos en el momento de su muerte como después de su muerte. Sigue ese vínculo fuerte entre el individuo y el Ayllu. ¿Por qué? Porque siguen siendo parte de los ritos, siguen siendo parte de las ceremonias fúnebres, etc. El Ayllu inca es patriarcal, es exógamo. Esto quiere decir que se prohíbe las relaciones matrimoniales entre un miembro de un mismo grupo o linaje. El Ayllu más importante fue el de los incas. Y este texto propuesto permite reflexionar que actualmente existe un fiel reflejo de esta forma de organización social
del Ayllu andino que han sido heredados y se han transformado adaptándose a los cambios culturales y temporales. Nada es como que desaparece, sino que es como que se van adaptando, va cambiándose va cambiando a todos va cambiando de acuerdo a todos aquellos parámetros culturales, de acuerdo al tiempo, pero no es algo que se corta y desaparece y no hay rastros. No, sino que siguen habiendo rastros, pero se va transformando. Después tenemos la estructura social. La estructura económica de lo que es el Imperio Inca se va a caracterizar por dos principios muy importantes, el de reciprocidad y el de redistribución. El de reciprocidad tiene que ver con que es la forma en que se relacionaban los individuos o los grupos en un intercambio mutuo. Esto implicaba que los deberes de uno implicaban los deberes del otro, y la reciprocidad lo que hace es caracterizar la vida económica. Por el otro lado vamos a tener la redistribución, que supone una jerarquía que se establece por un lado a grupos y por otra a un centro coordinador, y que la redistribución proviene de lo que es la organización. Pero ambos principios, el de reciprocidad y el de redistribución, se combinan en lo que es el proceso de producción, de distribución de la propiedad y de lo que es el reparto del tributo. Como vemos en la imagen, tenemos el Ayllu A y el Ayllu B, donde el Ayllu A va a trabajar en las tierras del Ayllu B y el Ayllu B le va a dar alimentos a los que trabajaban en sus tierras y así mismo lo hace el Ayllu A, o sea, todo se da luego de manera inversa. Posteriormente, los Ayllus, o sea, entre el Ayllu A y entre el Ayllu B, se van a intercambiar los productos cultivados. Y así se ven aquí entonces estos dos principios organizadores que son el de reciprocidad y el de redistribución. Hablábamos del tributo, pero ¿qué es el tributo? El tributo al Inca era esencial en la economía porque junto con el trueque posibilitaban esta circulación de bienes a través del imperio. Era su manera de subsistir. Los tributarios son todos los hombres de la comunidad de 25 a 50 años y tenemos que el carácter esencial del tributo consiste en que los campesinos deben su fuerza de trabajo y no el producto de las tierras del Ayllu. Teníamos esto de otra concepción de ver al trabajo, donde todos trabajaban. Después tenemos que los campesinos cultivaban la tierra del Inca a cambio del derecho a usar la tierra comunitaria. Por lo mismo, como contraprestación, por el derecho a disponer de la lana de lo que era la tierra del Inca, ¿no? Y después tenemos acá en esta imagen se puede ver el Ayllu, el Curaca y el Inca. Ahora vamos a pasar a lo que es la organización sociopolítica. Vamos a ver que se van a desarrollar tres principios numéricos: el de dualidad, el de tripartición y el de división decimal. Tanto la dualidad y la tripartición ordenan las estructuras de parentesco relacionados a la reciprocidad, mientras que el de la división decimal ordena lo que es la burocracia inca. Empezamos con dualismo y cuatripartición. El Cusco es el centro del mundo y a su alrededor se clasifican las cuatro partes del imperio. La primera entonces se va a dividir en arriba y abajo, constituyendo entonces tenemos la mitad superior en Chinchaysuyu y Antisuyu, mientras que la mitad inferior va a estar conformada por Collasuyu y Kuntusuyu. Y tenemos que la cuatripartición se basa en una segunda división, una dualidad desdoblada, donde Chinchaysuyu va a representar el cuadrante superior en relación con Antisuyu y Collasuyu el cuadrante superior en relación a Kuntisuyu. Como vamos a ver aquí mediante estas imágenes, tenemos una primera división entonces que delimita una arriba y una abajo, donde tenemos la parte superior va a quedar delimitada por Chinchaysuyu y Antisuyu y la parte de abajo por Kuntisuyu y Collasuyu.
cuando hablamos de esta siguiente división, de esta dualidad desdoblada, hablamos que Chincha y Suyu entonces va a establecer lo que es el cuadrante superior con respecto a Anti-Suyu, y Koya Suyu va a formar parte del cuadrante superior con respecto o en relación a Kunti Suyu. Después tenemos la tripartición, esta división dualista que va a estar recortada por una división tripartita con 3 categorías. Koyana, que designa al Inca, Callao al no Inca y Payán al grupo mixto Inca-no Inca. Y cada uno de estos grupos se divide en 3 seques, como se puede ver en la siguiente imagen, donde tenemos Koyana, Callao y Payán. Por último tenemos el concepto de lo que es la división decimal, donde el decimal organiza entonces a la población tributaria. Lo que hace entonces es organizar lo que es la burocracia inca, el censo de la población y la organización política. Toda la población del imperio se reparte en grupos de 10, 50, 100, 500, 1000, 10.000 y 40.000 tributarios. Y cada unidad está bajo la autoridad del curaca, del referente étnico. Y así vamos llegando entonces al final, teniendo en cuenta la biografía trabajada de Rojas, la Historia de América, Salomón, Crónica de lo Imposible, Koch, El Ayllo en la Sociedad Andina y Huachel, los indios del Perú frente a la conquista. Y así entonces llegamos al final de este primer parcial de procesos sociales de América, que permite incorporar, apropiarse de todos los conceptos de la bibliografía, de los textos de los autores, para poder formarnos, para poder adquirir todos estos escritos, todas estas definiciones, poder intercambiar, poder preguntarse, poder tener dudas, volver a leer, pero lo importante es poder exponer mediante esta modalidad todos los conceptos y todo lo trabajado dinámicamente en las clases, pero aquí ponerlo todo en relación y poder ver cómo se van relacionando, cómo es algo que se hilvana en cuanto a la materia y sobre la importancia de conocer. Así que bueno, así llegamos al final. Mi nombre es Agustina Morales y esto fue todo.